Cuando pensamos en la ciencia, a muchos se les viene a la mente cosas como números, fórmulas y experimentos. Todo siempre con una vibra fría, rígida, sin emoción, vaya. Pero entonces surge una pregunta. ¿Cómo es que escenas como la de Tesla en Shumatsu no Valkyrie o las de Byakuya en Doctor Stone logran conmovernos tanto? Bueno, pues hoy vamos a responder esa pregunta. Y para empezar es de que la ciencia está malentendida. Por supuesto que siempre intenta ser exacta, rigurosa y objetiva, pero también es uno de los actos más profundamente humanos que existen. Ya que la ciencia es uno de los mayores símbolos de rebeldía, a lo largo de la historia siempre han habido personas dispuestas a arriesgarlo todo, incluso sus vidas, con el objetivo de descifrar los misterios del mundo. Y también la ciencia es trascendencia, ya que cruza el tiempo y el espacio, conectando a personas de distintas partes del mundo y épocas de la historia sin importar su edad, sexo, etnia o ideología. Todo eso pasa a un segundo plano. Y bueno, este es un canal de anime, así que en este video vamos a hablar de 3 series que reflejan de manera brillante estas ideas. 3 formas de mostrar cómo la ciencia siempre se abre paso. Empecemos con Shumatsu no Valkyrie, o Record of Ragnarok para los que lo ven en Netflix, un anime de peleas con un detalle interesante. Cada combate tiene una dinámica particular que une a los luchadores que, de inicio, parecerían imposibles de relacionar. Ubicándonos en el octavo combate, tenemos por un lado a Belcebú, un dios condenado por una maldición que le impide morir, y del otro a Nikola Tesla, uno de los inventores más influyentes de la historia. Lo fascinante de esta pelea es que la parte física es casi irrelevante. Los poderes de Tesla están inspirados en mitos, malinterpretaciones y exageraciones de experimentos, y las habilidades de Belcebú son visualmente espectaculares, pero lo que realmente importa es que ninguno ve este combate como los anteriores participantes. No es un héroe contra villano, sino dos trayectorias que se interponen. Ninguno ve al otro como el mal encarnado. Ambos reconocen que el rival es la barrera inmediata que deben superar para hacer avanzar el objetivo de su bando. La victoria sería un gran paso, pero no la conclusión de su propio camino. Y hablando de nuestro protagonista, Tesla es un hombre que antes, durante y después del combate siempre entiende que su vida es solo una pieza dentro de algo mucho más grande. La red de personas que durante siglos se han unido bajo un mismo propósito, la ciencia. Y es que a diferencia de los anteriores participantes, Tesla no es un soldado o un general con habilidades privilegiadas y pulidas durante su vida, sino alguien que necesita de otros para alcanzar lo imposible. Su armadura, la clave para enfrentar el combate, no nace únicamente de su mente. Antes del combate, Brunhilde y Gel entran a su taller y encuentran a varias de las mentes más brillantes de la historia agotadas entre montones de cálculos y planos. Esa armadura no es solo de Tesla, es el fruto de un conocimiento colectivo. Durante la pelea, su flashback revela que Tesla siempre ha creído que ser un simple grano de arena en un castillo es algo magnífico, porque ese castillo representa la evolución de la humanidad misma, y cada grano cuenta. Al seguir con la investigación de su hermano, Tesla lo inmortaliza, y sus posteriores inventos, desde la bobina Tesla hasta la corriente alterna o el motor eléctrico, siempre fueron creados con un solo objetivo: beneficiar a la humanidad. Por eso, en el estadio, vemos cómo lo apoyan personas de todas las épocas, edades y condiciones, desde niños hasta ancianos, desde ricos hasta pobres, de todas las épocas y partes del mundo. Porque Tesla no representa una nación, clase social o religión, sino a la ciencia misma, que es universal. Y es así que cada paso que da, cada ataque que lanza, está cargado de inspiración. Y cuando finalmente pierde, lo acepta con serenidad. No se lamenta, agradece a su oponente y se despide del público con sus últimas palabras. Y en ese momento final se desvela lo que conecta y al mismo tiempo diferencia a Tesla de Belcebú.
El dios condenado a no poder morir es prisionero de su propia existencia. Tesla, en cambio, incluso al caer, sigue vivo en la humanidad que continuará su legado luchando contra los dioses. Continuando con Orb sobre el movimiento de la Tierra, uno de los animes más aclamados de este año, en donde la lucha no es contra dioses mitológicos, pero sí contra algo igual de imponente: la Iglesia y su poder absoluto en la época prerrenacentista, una institución que persigue y castiga cualquier pensamiento contrario a sus interpretaciones del mundo y la religión. Cada historia en Orb es un recordatorio del precio que se paga por buscar la verdad. Jóvenes que prefieren morir antes de negar sus convicciones, obispos que traicionan a la iglesia por su deseo de entender el universo, mujeres que entregan su vida para que sus descubrimientos no mueran con ellas. Porque no importa cuánto se censure, el heliocentrismo es una idea tan clara e inevitable que siempre habrá alguien que llegue a la misma conclusión: que la Tierra se mueve. Tenemos primeramente a Rafal, quien siendo apenas un niño entiende que la rueda ya comenzó a girar y la iglesia no puede detenerla. Las correcciones en sus cálculos por parte de Potoki y la muerte de Hubert le hacen entender que aunque él mismo muera, en poco o mucho tiempo habrá alguien más que empiece a dudar, por lo que decide actuar y ser parte de la rueda. Su valentía al recopilar investigaciones pasadas junto a las suyas propias y su sacrificio sellan el inicio de una carrera imparable entre la represión de la iglesia y el avance científico. Años después pasamos a Badeni, un personaje mucho más complejo. Para él, el heliocentrismo no contradice a Dios, sino que lo confirma. Considera que el modelo geocentrista es demasiado torpe y necesita de muchos ajustes y gimnasia mental para haber sido diseñado por una divinidad, y por eso lo rechaza. Esta postura, siendo un obispo, lo lleva a chocar constantemente con sus superiores en la iglesia, pero tampoco comparte el espíritu científico, ya que su orgullo lo lleva a querer culminar las investigaciones sin compartir crédito ni difundir el conocimiento. En medio de su investigación ocurre uno de los momentos más importantes de la obra. Badeni junto a Oxy y Yolenta buscan la ayuda del conde Piast, el hombre que había desarrollado el modelo geocentrista más preciso hasta ese momento. Al inicio, Piast se niega a colaborar, consciente de que el heliocentrismo tiraría a la basura el trabajo de toda su vida. Pero como verdadero hombre de ciencia, se permite dudar de su trabajo y pide una sola cosa: una prueba irrefutable. Cuando Oxy se la consigue, con todo el dolor en su corazón, Piast reconoce su error. Pero a pesar de haber estado equivocado toda su vida, también se vuelve parte de la historia. Porque para llegar a la verdad se tiene que cruzar un camino pavimentado por aciertos, pero también por errores. Finalmente, gracias a su relación con Oxy y Yolenta, con lo vivido con Piast o con Grabowski, Badeni cambia y termina comprendiendo que no puede quedarse con todo el mérito. Antes de ser ejecutado, acepta su rol como un eslabón más en la cadena. Se va en paz junto a su amigo, dejando su trabajo atrás para que, en el futuro, Yolenta, Grabowski o alguien más lo complete. Los años pasan y aunque el problema del heliocentrismo parece apagarse, la llama sigue viva. Yolenta, tras sufrir la represión en carne propia, sigue investigando desde las sombras. Y es así como la ciencia en Orb es presentada como un hilo invisible que conecta a las personas a través del tiempo. Desde Hubert y quienes estuvieron antes que él, pasando por Rafal, Graz, Badeni, Yolenta y Draka, hasta llegar a Albert y finalmente a Copérnico. Y es así como la Tierra empezó a moverse. Y por último, no podíamos hacer un video hablando de animes de ciencia sin mencionar al máximo representante de esta temática, Dr. Stone.
donde no hay dioses ni instituciones opresivas. Aquí, Senku y sus amigos se enfrentan a la extinción total de la humanidad a causa de un fenómeno misterioso. Poniéndonos en contexto, después de que toda la población quedara petrificada, los únicos que se salvan son Byakuya y un grupo de astronautas que se encuentran en órbita. En un instante, estas personas se convierten en los únicos seres humanos vivos y con ello en la chispa que mantendrá vivo el futuro. Con cabeza fría, saben que no podrán salvar directamente a la humanidad ellos mismos, pero confían en que Senku será capaz de reconstruir la civilización, pero para eso necesitará ayuda, porque ni siquiera él, con todo su conocimiento, podría descifrar y revertir el problema de la petrificación solo. Por lo que deciden hacer es prepararle el terreno, facilitarle las cosas. Se dedican a recolectar materiales, grabar mensajes, tener descendencia y transmitir historias de generación en generación para que una vez ellos ya no estén, sigan vivos los fundamentos de la ciencia y con ello la esperanza. De esas semillas, después de cientos de años y generaciones, nace Chrome, la mano derecha de Senku y del reino científico. Pero también Kohaku, Kaseki y Suika, que al igual que en las otras dos historias, demuestran que la edad, el sexo o la condición física no son un limitante para aprender, crear y aportar. Y en general, toda la aldea Ishigami representan ese último eslabón que conectan a Byakuya en el pasado con Senku en el presente. Y este lazo se vuelve aún más fuerte en el arco de la Isla del Tesoro. Tras conseguir el contenido de la nave Soyuz, Senku comenta que estaría feliz con tan solo un poco de platino, ya que encontrar este metal en la superficie es casi imposible. Pero confiaba en que Byakuya habría conseguido y guardado un poco de este raro metal para él, y sin saber qué sería la clave para la despetrificación, Byakuya confió en que Senku lo necesitaría. Pero mientras Senku separa el polvo de oro, empieza a encontrar fragmento tras fragmento de platino. En ese momento, él y los demás presentes se dan cuenta de que Byakuya dedicó toda su vida a recolectar ese material rarísimo, convencido de que en algún momento le sería útil. Vemos a un padre y a un hijo que, sin siquiera compartir sangre, estaban unidos por algo más valioso, la ciencia. Su último aliento como ser humano no fue para sí mismo, sino para quienes vendrían después. Byakuya murió sin salvar a nadie, sin descubrir nada de la petrificación, pero con la convicción de que el trabajo que hicieron tendría sentido en el futuro. Cada uno de estos personajes, escenas e historias nos emocionan porque plasman lo más esencial de la ciencia, que nadie avanza solo. Tesla, Badeni, Oxy, Byakuya, entre otros, para muchos, sus muertes son sacrificios heroicos, pero en realidad ellos mismos no se perciben como héroes o mártires, sino solamente como piezas conscientes de un engranaje más grande. Cumplen con la parte que les corresponde en el proceso, sabiendo que sus acciones, incluso si implica dar sus vidas, son un paso necesario para que el objetivo colectivo siga avanzando. Convierten la derrota en legado e inspiración, porque mientras haya alguien que retome lo que dejaron atrás, ellos seguirán vivos en el conocimiento y voluntad de quienes continúan el camino. Y es que la ciencia no nos aparta de lo humano, al contrario, nos une y nos recuerda que los logros más importantes de la historia de la humanidad no son obras de una sola persona, sino el fruto de la suma de esfuerzos de muchos que al unirse logran hacer posible lo imposible. Si les gustó este video, dejen un me gusta y en los comentarios, además de estos 3 animes, ¿qué otro consideran que comparte este espíritu? Nos vemos en la próxima. Adiós.